después de la grabación, si ustedes tienen alguna duda, pueden volver a verificar el correo, ¿no? Entonces, bueno, digo, la grabación. Tengan ustedes muy buenas tardes, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es lo que es el metaanálisis. Para realizar en relación al estado de la cuestión, al estado del arte. Entonces dice, vamos a describir la aplicación de la metodología del metaanálisis, relacionado de modo específico los factores críticos y criterios de evaluación para la gestión de proyectos. Quiere decir que si yo en algún momento, o ustedes, no, ustedes en algún momento quisieran llevar a cabo algún proyecto en alguna empresa, este estudio de metaanálisis les puede servir, ¿no? Para evaluar su proyecto. Entonces, en los siguientes puntos se citan 8 etapas que constituyen la metodología del metaanálisis según Collin en el 2007. Primero, pues plantearnos las preguntas de investigación. Creo que la mayoría de las que estamos aquí presentes pues ya tienen preguntas de investigación. Luego, pues lo que estamos haciendo todas en estos momentos, que es la búsqueda de la literatura. Luego, los criterios para seleccionar publicaciones, que era lo que veíamos el día de ayer, no es nada más buscar la literatura, sino revisarla y tener criterios para saber si sirve o no nos sirve. Recopilar las publicaciones. Maestra, nada más para contextualizar poquito, ¿no? Tenemos 2 estudiantes que no están en la clase de primero. Ok. Tenemos una de cuarto y otra de cuarto y otra del sexto. Pero ya tienen preguntas, sí, bueno, pero han realizado preguntas de investigación, supongo yo. Okay. Sí. Sí, vamos a, si no, pues que ahorita nos digan, pero de todas maneras la del sexto ya tiene que tener una bien clarificada para el séptimo y la del cuarto, pues, si no la tiene, hay que irla pensando, ¿no? Si no para su tesis, sino para el semillero. Entonces, la pregunta, me regreso, si tiene razón Mireya, me regreso a la pregunta de investigación, sale de la idea de lo que a mí me gustaría conocer, tener más conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hace 3 clases pasadas, veíamos lo que era la búsqueda de la literatura y la reunión anterior veíamos cuáles eran esos criterios de selección, o sea, tenemos la búsqueda y ustedes se daban cuenta que nos pueden salir millones de publicaciones, pero que tenemos que tener cierto criterio para seleccionar y veíamos cómo inclusive nos tocó rechazar una, porque nosotros mismos veíamos que los objetivos de las preguntas pues realmente no daban para una investigación a profundidad. Entonces, se hace esta recopilación de publicaciones, pero también se tiene que valorar la calidad de las mismas, resumir datos, la parte de resumir datos ustedes lo hacen en su ficha, que también, ya les explicamos la ficha, ¿verdad? Ya, creo que sí, la ficha, ahí es donde ponemos, resumimos los datos de la publicación, valoramos también los procedimientos estadísticos y posteriormente hacemos una conclusión. Aquí dice conclusión de los factores de gestión de proyectos, pero pues en este caso haríamos la conclusión de los resultados de nuestras propias búsquedas de información. Entonces aquí tenemos la base para la metodología del metaanálisis, que 1, de manera general, plantear la pregunta, 2, búsqueda de literatura, 3, criterios para seleccionar las publicaciones, 4 o 5, recopilar las publicaciones, valorar la calidad, resumir datos y luego procesarlos de manera estadística y concluir. En este caso, cuando hacemos la ficha, hacemos
la parte de un procesamiento de análisis cualitativo. Para eso no se ocupa estadística. Pero para el metaanálisis que estamos evaluando, ya le vamos a dar una calificación. Entonces, ahí sí se necesitan procedimientos estadísticos. O sea, el estado del arte se debería, a veces no se hace, evaluar de manera cualitativa, como lo hicimos la vez anterior, bajo ciertos criterios, digo que sí, sí me sirve, o bajo los procedimientos estadísticos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tienen alguna duda, díganme, porque de repente como la maestra Mireya ya sabe que de repente creo que todo el mundo me entiende y resulta que nada, ¿no? Que estoy hablando en chino. Plantear la pregunta de investigación. El primer paso para la realización es formular la pregunta concreta que se pretende responder. Y es preferible que se trate de dar respuesta a una interrogante nada más y no a muchas, ¿no? Porque cada pregunta tiene un proceso. Para las que están en primer año, tienen una pregunta general, pero si se fijan, estamos trabajando en una ahorita específicamente, que es los antecedentes investigativos. Y para dar respuesta a una pregunta general, pues se tendrá que realizar 4 o 5 preguntas específicas que me lleven a un proceso largo, a veces tedioso, que me lleve a responder entre todo ese conjunto de preguntas específicas, la pregunta general. Entonces, dice aquí, se debe definir a priori hipótesis que impulsa la revisión para ese análisis estadístico. ¿Por qué estoy hablando de hipótesis? Porque acuérdense que hablamos de supuestos cuando es una investigación cualitativa. Ya hablamos de hipótesis cuando estamos hablando de una investigación cuantitativa. En este caso, el tema del estado del arte, vamos a hacer 2 vertientes, ¿sí? Un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo, a la par. A la par. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluarlas de estas 2 maneras, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación, bueno, estas son las de este trabajo de investigación en particular. Entonces, se pretende evaluar, dice, estos modelos para evaluar los criterios de éxito de cualquier modelo propuesto. Y en este caso, pues nuestro modelo principal pues va a ser el estado del arte. La validez del metaanálisis, MA es metaanálisis, depende en buena medida de la exhaustividad con que se identifican y se localizan los trabajos originales. Pues no estamos hablando de 3 trabajitos, ¿no? Estamos hablando de una cantidad, como dice, exhaustiva. Para la realización de la búsqueda bibliográfica puede partirse de fuentes informales, fuentes primarias, fuentes secundarias. Las fuentes informales están constituidas por archivos personales, libros, artículos de revisión, contacto con expertos, trabajos en congresos. Las fuentes primarias son las revistas relacionadas con el tema y la realización de revisiones ascendentes a partir de citas bibliográficas de los artículos que ya se tienen. Por ejemplo, si yo la vez anterior, ¿no? Que reviso un artículo, no recuerdo, pero creo que ahí revisamos y vimos la referencia bibliográfica y de ahí podemos retomar otras investigaciones. Entonces, las fuentes secundarias las constituyen las bases de datos automatizadas, que son fundamentales para la realización de cualquier búsqueda bibliográfica. Entonces, tenemos 2 tipos de fuentes de donde podemos hacer la búsqueda. Una fuente primaria y una fuente secundaria, ¿no? Entonces, la primaria, repito, es aquellas que parten de artículos que ya se tienen, ¿sí? Que no necesariamente entran en bases de datos automatizadas.
¿Cuáles serían estas bases de datos? Las bases de datos son las de las revistas que les da. ¿Se acuerdan que les decía? Aquí hay una página de la UPN y ahí ustedes pueden encontrar varias revistas y bases de datos para buscar información. Esas serían las fuentes secundarias, ¿no? Entonces dice, a pesar de su importancia, no son perfectas porque solo incluyen revistas, dejando por un lado todo lo que se denomina literatura gris, como lo que son tesis doctorales, comunicaciones, congresos, informes redactados para administraciones, trabajos no publicados, etcétera. Pero hay que recordar que en esos buscadores se ponen en corchetes la palabra tesis y automáticamente les va a dar todo lo que sea tesis, siempre y cuando no sean bases de datos específicas como revistas, ¿sí? Si lo buscan en Google Academic, sí lo van a poder hacer poniendo corchetes la palabra tesis, pero si se van, por ejemplo, a Cielo, a Redalyc, son bases de datos, pero que va a revistas. Y las revistas lo que ponen, pues son informes nada más académicos de la investigación. Y son informes cortos. Entonces dice, Tixer y Berlin han elaborado un algoritmo para encontrar algunos artículos que se publican en ensayos. Aquí tenemos las bibliotecas virtuales utilizadas. Por eso yo así vamos a poner nuestro artículo. Necesitamos ir tomando nota de las bases de datos que ustedes van encontrando, ¿no? Acuérdense que cuando hacíamos la búsqueda, yo les decía, ponen site y ponen el nombre de la revista, ¿no? O se pueden ir directamente, o se pueden ir directamente a la revista y hacer la búsqueda. Pero toda esta información se tiene que ir poniendo en un blog de notas o en un Word, donde ustedes vayan viendo de dónde sacaron la revista, ¿sí? De qué base de datos, una base de datos primaria, una base de datos secundaria, y todo eso se tiene que poner para que en algún momento, en un trabajo como este, ustedes puedan poner las bibliotecas virtuales utilizadas hasta el momento para la realización de este estudio son estas, ¿sí? Fíjense cómo lo pone el autor y es como ustedes en algún momento lo van a tener que poner. Por eso hay que tomar nota también, no solo de las páginas de donde obtengo la información de nuestro archivo, sino también los baremos. Y cuando me refiero a baremos, es, por ejemplo, las comillas y el más y las palabras que van adentro, que son nuestras palabras claves, ¿no? Entonces, son diferentes baremos que ustedes a lo mejor ya han estado jugando con ellos, pero necesitan irlo rescatando, ¿sí? Que no se nos pase ninguno. Porque en algún momento, así como ponemos la lista de bibliotecas virtuales, ustedes tendrán que poner hasta este momento para el metaanálisis o la metabúsqueda, se han utilizado los siguientes baremos de búsqueda. Ajá. Para el metaanálisis se utilizaron estos baremos en la búsqueda y entonces se ponen todos esos baremos que hasta el momento ustedes han utilizado en la búsqueda de sus artículos científicos, ¿no? Entonces, aquí hay otro apartado donde dice las instituciones de educación visitadas para la búsqueda de artículos. Acuérdense que yo los llevé a la página de la UPN, es válido, les di la página de la UNAM, les di otras páginas de universidades para que ustedes también hicieran su búsqueda. Entonces, esos también se van poniendo, si las usan, se van poniendo. Y toda esa información, ustedes dicen, pero ¿para qué quiere eso la maestra? No tiene, si ya nos dejó un montón y aparte quiere que cada detallito, porque si ustedes se fijan, este es un artículo, ¿sí? Y entonces, en el artículo se debe de poner todo lo que se hace para que nuestro informe tenga credibilidad. No se puede decir nada más, se hizo esta búsqueda. Se tiene que explicar a detalle cómo se hizo la búsqueda,
¿De acuerdo? Entonces, todos esos pasos en algún momento nosotros los tenemos que arrastrar y acomodar para que sea lo tenemos que ir acomodando para ir haciendo nuestro artículo. Entonces, el criterio para seleccionar las publicaciones. En el metaanálisis es importante seleccionar los diferentes estudios originales que aportan información relevante a nuestra hipótesis. Los resultados finales dependerán de esa cantidad de resultados individuales realizados por cada investigación, por lo que es necesario establecer criterios de búsqueda, criterios de evaluación de cada uno, para cada uno de los artículos. Entonces, los criterios de inclusión y de exclusión, o sea, los que sí se quedan y los que se van, son aquellas bases en las que el investigador de metaanálisis, ahorita nosotros nos vamos a convertir también en investigadores de metaanálisis. Entonces, se fundamenta para elegir o no elegir estos estudios. Por eso, desde la clase anterior, hemos estado viendo cómo el criterio de selección tiene un peso para nuestra investigación. Y entonces, tenemos que elegirlo en relación a criterios como el país de origen, el idioma, la fecha en que se elaboró, y estos criterios deben concretarse en un protocolo. Y el protocolo, pues viene siendo nuestra investigación de acuerdo con los objetivos propuestos antes de iniciar la búsqueda. ¿Qué estoy buscando y para qué lo estoy buscando? ¿No? Entonces, la búsqueda de información en Internet es importante establecer las palabras claves de búsqueda. Por eso, al finalizar el taller anterior, yo les preguntaba, ¿necesitan la idea? ¿Necesitan la pregunta? ¿Por qué? Porque a partir de su pregunta de investigación, encontramos las palabras claves que nos van a servir como motor de búsqueda, ¿no? Que nos van a servir de baremos para la búsqueda. Por lo tanto, es necesario tener lo más delimitado nuestro problema de estudio para saber qué es lo que yo tengo que buscar. Entonces, el análisis de sensibilidad es parte de esta metodología del metaanálisis. Y en esta etapa se seleccionan los artículos de mayor relevancia y por ende los factores críticos de éxito. La sensibilidad consiste en el proceso de selección de la información a utilizar, ya que en gran medida depende de las habilidades de la investigación. No todos los trabajos recopilados podrán incluirse en el metaanálisis. Habrá que establecer los que van a ser los requisitos a exigir en un estudio. O sea, ¿qué requisitos debe de tener mis artículos para que puedan entrar en el metaanálisis? Entonces, como en cualquier investigación estadística, el diseño muestra es un determinante de utilidad y de validez científica para los resultados finales, ¿no? Entonces, bueno, se trata entonces de ir buscando y ir haciendo la disertación. Ok, bien. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Las principales variables que deben de extraerse de los artículos originales, de sus artículos que están buscando. Bueno, ya sabemos que tenemos que llenar nuestra ficha para el análisis cualitativo, pero para el cuantitativo, bueno, tenemos autores, ficha, fecha, idioma, problema de estudio, país y calidad o validez, ¿no? De nuestra ficha cualitativa vamos a retomar estos datos porque ahí están. Si se fijan, en nuestra ficha cualitativa tenemos la referencia y en la referencia viene el autor, viene la fecha,
El país no viene, ¿no? El país de publicación. Una cosa es el país de publicación y otra el país de los autores, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar esta información también que no viene en la ficha. Pero bueno, la podemos agregar a la ficha cualitativa, ¿no? Lo que es el país de los autores y el país de publicación, ¿sí? ¿Por qué no es igual? Porque, por ejemplo, la maestra Mireya puede tener una publicación en España, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Mireya sea de España, ella es de México. Y entonces, el autor es la maestra Mireya y su país es México, ¿sí? Pero la publicación está en España. Y se da mucho. Entonces, hay que tener cuidado con esto y hay que sacar esta información también. Ahí tómenle foto, tómenle un screenshot porque lo vamos a retomar. Lo tienen que retomar para su apartado. Entonces, a fin de cuentas, el investigador es quien define los criterios e inclusión. Para este caso en particular, se considera lo siguiente. Para eso, publicados entre el 80 y en el 2006. Para nosotros vamos a empezar primero con los 2 primeros años, ¿no? Que sería, estamos en el 2022, sería 2021, 2022, 2020, 2021. Yo creo que nos vamos con ese intervalo de fechas. No más porque habría que ver qué tanta información hay. Si se necesita aumentar el número, lo hacemos, pero lo veríamos posteriormente ya que ustedes tengan los primeros resultados. Las publicaciones escritas en inglés o en español, artículos de origen arbitrado. Por lo regular en México lo que se está publicando ya es arbitrado. El enfoque o ramo o la rama, en este caso si la tesis está bajo un análisis con enfoque psicológico, o sociológico, o educativo, o filosófico, que pudiera ser el caso, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va? Todo esto lo vamos a hacer nosotros posteriormente, este análisis estadístico, cuántos en inglés, cuántos en español, año de las publicaciones, cantidad de estudios por año, ¿no? Todo esto necesitamos hacer, cantidad de artículos por país, procedencia de las revistas, a ver por cuántas revistas se fueron, tenemos. Todo esto es el análisis estadístico, ¿no? El análisis cuantitativo. Acuérdense que la vez anterior vimos el cualitativo y este es la revisión cuantitativa. Bueno, entonces, aquí en la perspectiva de resultados, hacen nada más mención de lo que encontraron cada una de las revistas. Y vamos a ver cómo hacemos esta valoración. Vámonos. Ok, los criterios de inclusión de literatura para juntarlos o desecharlos en nuestra investigación. Primeras, estas son las preguntas con las que vamos a seleccionar esos criterios. 1. ¿El estudio proporciona suficiente información relacionada con mi tema de estudio? Es decir, con mis palabras claves. ¿El estudio proviene de una fuente confiable? ¿De una revista arbitrada, como lo veíamos anteriormente? El estudio contiene información completa para su análisis, o sea, trae la problemática, los objetivos, trae sus análisis de resultados, sus conclusiones, su discusión.
El estudio contiene datos y resultados cualitativos o cuantitativos precisos. El estudio contiene una estructura y secuencia científica. El estudio contiene suficientes referencias bibliográficas. Contiene sustento teórico científico. El estudio contiene el enfoque hacia, y aquí nosotros le cambiamos. En este caso le ponen para la gestión de proyectos porque ellos están haciendo la búsqueda en el tema de gestión de proyectos, ¿no? En el caso de, hay alguien por ahí que está estudiando la tecnología y las emociones. Bueno, el estudio contiene el enfoque relacionado a las tecnologías y las emociones en jóvenes de licenciatura. El estudio contiene resultados gráficos entendibles con su respectiva interpretación y esas serían nuestras preguntas claves para calificar si sirve o no sirve nuestro proyecto. Los documentos pueden ser modificados en función del avance de la investigación, ¿no? Una vez localizados los artículos, podrá determinarse lo siguiente: la fuente, el periodo de tiempo de las publicaciones, de dónde lo sacaron, las palabras claves empleadas para su búsqueda, el año de la publicación, el autor, el idioma y el lugar de la publicación, ¿no? Vamos a tener que hacer otra ficha, así como la cualitativa, pero ahora que tenga exclusivamente esta información. Ok, ¿cómo evalúo? Aquí tengo un nombre que yo no sé si ustedes lo conozcan, pero dice, evaluamos a través de una escala Likert. La escala Likert es aquella que nos da el formato para elegir relacionado a desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo. Estos pueden ser cuatro, pueden ser tres y pueden variar. No necesariamente siempre son los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, cada pregunta viene así. El estudio proviene de una fuente de información confiable y son las mismas preguntas que ya les hice arriba. Y entonces, totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, ¿sí? Y nosotros la vamos calificando. Esta tiene un 4 o esta tiene un 2. Y las vamos evaluando, le vamos poniendo el número a cada pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que habla de la escala de Likert. Y en otro periodo de momento les explicaré cómo haríamos esta parte de los datos cuantitativos. Ahorita lo que quiero yo es mostrar rapidito Aquí yo tengo el puntaje, ¿sí? Vamos a trabajar en un Excel, ¿sí? Vamos a trabajar en un Excel. Y si se fijan, donde dice número, ponemos 1. Esta es nuestra primera revista, nuestro primer artículo, perdón. Y aquí son las preguntas. Pregunta 1, 2, 3, 4 y el número que le voy dando a cada pregunta. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que aquí en el artículo número 3, yo tengo que a la pregunta 2 yo le di un 2, yo le di a la pregunta 4, yo le di un 3 y ustedes van a ir haciendo la valoración. ¿Sí? Posteriormente lo sumo y me sale un puntaje y luego saco el promedio. ¿De acuerdo? Y aquí yo decido si el artículo me sirve o no me sirve. ¿Sí?
Y aquí ustedes se darán cuenta de que yo, por ejemplo, descarto el artículo número 3, descarto el 15, el 16, el 17, mi artículo 20, mi artículo 24, mi artículo 27 y varios más, ¿no? O sea, de 35 artículos de la búsqueda que yo hice, el estado del arte, descarté todos los que tienen la palabra no, fueron descartados después de haber hecho la valoración estadística. Claro, no solamente hice la valoración estadística, hice la valoración cualitativa. O sea, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuál es la número 4, cuál es la número 3 que usted desechó? Yo, la número 3, yo les puedo decir que fue una revista, un artículo de Chris Coif que se llama Conocer a que hicieron. Aquí está el nombre. No puedo verlo porque me estorba esto. Se llama Virtual Teaching Disposition, ¿no? Aquí, esto que ustedes ven aquí, es mi ficha cualitativa, la que ustedes están haciendo. Ajá. Es los autores, la problemática, los objetivos, el análisis de resultados, mi aporte, la referencia. O sea, ¿se fijan? La ficha cualitativa aquí la tengo y la ficha cuantitativa está de esta manera. Entonces, para no estar duplicando información, yo lo que hago es, mi ficha la paso aquí y ya posteriormente hago la evaluación para no perder la información y que todo me vaya quedando de una misma forma. Híjole. Me quedan 5 minutos. ¿Preguntas? Híjole, todas, díganme. ¿Cómo vamos? Mireya, preguntas, chicas. Desde el inicio, maestra. ¿Es en serio? Okay. ¿Quieren que volvamos a repetir la clase? A ver, bueno, para que quede claro lo que vamos a hacer, ¿no? Ajá. Primeramente, vamos a hacer una revisión a una búsqueda de investigaciones. Te voy a detener. Mireya, ¿qué te parece si nos salimos y volvemos a entrar porque quedan 4 minutos? Para que no nos vayamos a cortar en un momento interesante. ¿Sale? Sí. Anda, pues. Finalizamos y regresamos con la misma.